El amanecer no traía luz sino amenaza. Nubes grises cubrían el cielo como un mal presagio, y el viento soplaba helado, empujando la arena seca por las calles del pueblo. En la plaza principal, una estructura de madera crujía con cada ráfaga. Sobre ella, una soga pendía en espera. La condenada era una joven de rostro pálido, mirada firme y labios resecos por el frío y la injusticia. Se llamaba Isabela Cordero, costurera huérfana, sin familia ni amigos. Había sido acusada del robo de una joya perteneciente a la esposa del alcalde, un collar de rubíes que jamás había tocado. Su única defensa había sido su palabra, y en ese pueblo las palabras de los pobres no valían. Frente a ella, el juez Francisco Balcot, imponente y rígido como una lápida, observaba con expresión fría. El verdugo ajustaba el nudo sin prisa. Algunos vecinos observaban desde lejos, otros se congregaban con indiferencia, como si aquella ejecución formara parte de la rutina del pueblo. Fue en ese momento que una figura solitaria emergió desde el camino del norte. Sus pasos eran firmes, silenciosos. Llevaba el rostro cubierto por una manta tribal tejida con patrones rojos y negros. La piel morena, el cabello oscuro recogido en trenzas y los ojos profundos como los cañones de piedra lo identificaban como apache. Nadie se atrevía a decir su nombre en voz alta, pero en susurros lo conocían como Nahuel, el guerrero silencioso que una vez desapareció tras una masacre fronteriza. Sin emitir palabra, subió a la tarima, y con un cuchillo ceremonial cortó la cuerda justo antes del último mandato del juez. El cuerpo de Isabela se desplomó, sin aliento pero viva. El murmullo en la plaza se congeló. Nahuel la tomó entre sus brazos y, con un movimiento firme, descendió de la plataforma. Nadie osó detenerlo. Salieron del pueblo cuando el sol aún no se asomaba. Caminaban entre pinos y formaciones rocosas, el aire impregnado de silencio. Nahuel no explicaba, pero protegía. Cada paso alejaba a Isabela de la muerte, pero no de peligro. El juicio público solo había sido el inicio de algo más oscuro. Al caer la noche, se refugiaron en una cabaña escondida entre los riscos. Allí, el fuego no solo calentaba el cuerpo, sino el alma. Nahuel le ofreció agua, curó sus heridas y le tendió una manta de lana gruesa. En aquel espacio modesto, rodeados de silencio, nació un lazo invisible entre dos supervivientes, uno marcado por la pérdida, la otra por la traición. Los días siguientes estuvieron envueltos en una calma tensa. El viento soplaba más fuerte, como si presintiera peligro. Por las colinas comenzaron a llegar rumores. El juez Balcot no aceptaba haber sido desafiado. Había enviado hombres tras sus pasos. Entre ellos, mercenarios sin honor, contratados no para hacer justicia, sino para imponer miedo. Nahuel lo sabía. No era la primera vez que sentía esa persecución. Por eso, cada mañana estudiaba el cielo, cada noche recogía plantas con propiedades curativas y enseñaba a Isabel a caminar sin dejar huellas. No hablaba mucho. Su sabiduría venía de la tierra y del dolor. Isabela, por su parte, comenzó a cambiar. Aquel miedo que la había paralizado en la horca dio paso a una determinación silenciosa. Sus manos, antes dedicadas a coser para damas ricas, ahora aprendían a preparar infusiones, a vendar heridas, a escuchar al bosque. Por primera vez, alguien no la veía como un estorbo, sino como una semilla con potencial. Una noche, bajo la luz opaca de la luna, Isabela encontró en una caja de madera una estrella tallada a mano. Sus bordes eran imperfectos, pero firmes. La tomó entre las manos sin saber que ese pequeño objeto, dejado ahí por Nahuel, era un símbolo. Vía para los extraviados, luz para los que han sido ignorados. Pero no todo era silencio ni recuperación. En el pueblo, la esposa del alcalde había comenzado a temer que la verdad saliera a la luz. En su desesperación, ofreció recompensas a quienes pudieran capturar a la muchacha. El sheriff del lugar, aunque dudoso, aún respondía a las órdenes del poder. Y en los callejones de tierra quemada comenzaron a murmurar que pronto, muy pronto, habría una cacería. Nahuel lo presentía. El bosque le hablaba. El comportamiento de los animales, los rastros en el suelo, las cenizas frescas de fogatas ocultas, todo le decía que los hombres del juez estaban cada vez más cerca.
Isabela también lo notaba. Aunque su cuerpo sanaba, algo dentro de ella se mantenía alerta. La estrella tallada la acompañaba a todas partes, colgada de una cuerda simple. La llevaba como un escudo invisible, como un recordatorio de que había sido salvada por alguien que no tenía por qué hacerlo. Y así, en el silencio de las montañas, una nueva historia comenzaba a tejerse. No era aún una historia de venganza ni de justicia. Era una historia de preparación, de aprendizaje, de resistencia. Dos almas distintas, unidas por la necesidad de sobrevivir, comenzaban a trazar un camino incierto que aún no tenía final. Porque ni Isabela Cordero ni Nahuel el Silencioso sabían que lo peor no había llegado, ni que su historia apenas comenzaba. La calma en la cabaña no duró mucho. Apenas una semana después de haber escapado de la horca, Isabela se despertó sobresaltada una madrugada. Un murmullo bajo, como el lamento de los árboles al romperse, se colaba por entre las grietas de la madera. Nahuel ya estaba de pie. No dormía con profundidad desde hacía años. La intuición lo movía antes que el ruido. Afuera, el cielo estaba cubierto por nubes negras que no traían tormenta, sino hombres. Las huellas eran frescas. 4 caballos, uno de ellos cojo. Alguien había guiado un grupo por el paso oculto del este. No era casualidad. Había un traidor en el pueblo. Nahuel apagó el fuego con un puñado de tierra húmeda y empacó todo lo necesario en minutos. Le tendió a Isabela una bolsa de cuero con raíces secas, su estrella tallada y una capa de piel de ciervo. Salieron al amanecer, envueltos en niebla. Durante 2 días caminaron sin rumbo fijo, guiados solo por los pájaros, las sombras del musgo y los silencios del bosque. Isabela se volvió más hábil. Ya no tropezaba. Aprendía rápido. Nahuel observaba sin decir mucho, pero en sus gestos se notaba respeto. No admiración ciega, sino reconocimiento mutuo. Al atardecer del segundo día llegaron a una aldea apache semioculta entre cañones rojizos. Allí, el aire olía a resina de pino y humo dulce. Los más ancianos reconocieron a Nahuel y lo recibieron con un silencio profundo que equivalía a un saludo sagrado. Hacía años que lo creían muerto. Una mujer ciega, cubierta por un chal de flecos largos, se acercó y tocó su rostro con las manos temblorosas. Luego murmuró algo en lengua apache y se apartó, dejando espacio para que los espíritus hablaran. Isabela fue recibida con desconfianza. No por odio, sino por precaución. Los suyos sabían demasiado bien lo que era ser traicionados. Pero al ver cómo Nahuel la protegía, cómo caminaban juntos como si compartieran un pacto antiguo, la aldea no preguntó más. Le ofrecieron un lugar junto a los más jóvenes, y esa noche, por primera vez, durmió sin sobresaltos. En tierra quemada, el juez Balcot hervía de rabia. La gente comenzaba a murmurar que la muchacha había sobrevivido, que no era culpable. Incluso algunos vecinos, silenciosos hasta entonces, empezaban a recordar detalles incómodos. La esposa del juez no salía de casa. El sheriff ya no caminaba con la frente en alto. Para borrar esas dudas, Balcó contrató a un grupo de hombres forasteros, cazadores de recompensas. No eran del pueblo ni del territorio. Eran lobos sin manada, hombres que seguían la pista de la sangre. Les dio una orden simple: traerla viva si podían, pero traerla. Y si el apache se interponía, que su cuerpo quedara como advertencia. Mientras tanto, en la aldea, Isabela comenzaba a aprender más que medicina. Aprendía el valor del silencio, de los ciclos de la tierra, de las canciones que no se cantan con voz sino con presencia. Una anciana llamada Huara le enseñó a leer las señales en el humo, a reconocer que plantas curan la fiebre del alma y cuales quiebran el miedo como si fuera cristal. Isabela escuchaba con reverencia. Nunca nadie la había instruido sin desprecio. Nahuel la observaba desde lejos. Había encontrado en ella algo que no buscaba: reflejo. No como pareja, sino como parte. 2 mitades desgarradas por caminos distintos, pero unidas por una voluntad profunda: no ser vencidos. Una noche, mientras la luna roja se alzaba sobre las colinas, Huara les contó una vieja profecía. Decía que cuando una mujer inocente, marcada por la soga, fuera salvada por un guerrero silencioso, el ciclo del olvido se rompería.
y que si juntos cruzaba la montaña de ceniza, renacería algo más fuerte que la justicia, la verdad viva. Nahuel no creía en profecías, pero escuchó en silencio. Isabela tampoco dijo nada, pero algo dentro de ella se encendió. Los cazadores llegaron a la aldea al amanecer del cuarto día. No entraron. Sabían que hacerlo sería buscar la muerte. Rodearon el valle como hienas esperando el error. Uno de ellos encontró rastros hacia el norte, marcas de pies pequeños, y concluyeron que la mujer salía a recolectar sola. La emboscada fue silenciosa y cobarde. Isabela no tuvo tiempo de gritar. La sujetaron entre los matorrales, la ataron con sogas gruesas y comenzaron a arrastrarla cuesta abajo. Nahuel, al notar su ausencia, corrió por los riscos con la velocidad de un animal herido. No llevaba rifle ni cuchillo, solo la determinación de no perderla. La encontró a mitad del camino, rodeada por 3 hombres. Uno reía mientras otro escupía en el suelo. Nahuel no gritó, solo se lanzó con la fuerza de una tormenta. Peleó con las manos, con los dientes, con los huesos mismos. Rompió una clavícula, dislocó una rodilla, mordió una oreja hasta arrancarla. Uno de los forasteros logró disparar. El sonido retumbó por todo el valle. Isabela cayó al suelo, aturdida, con la sangre manchando su blusa. Pero no era suya. Nahuel, herido en el costado, respiraba con dificultad. Aún así, se mantuvo de pie hasta que el último hombre huyó. La sangre manchaba la tierra como tinta derramada sobre la historia. El dolor era real, pero más fuerte aún era la determinación de no caer. La aldea bajó corriendo. El anciano curandero y las mujeres de medicina trabajaron toda la noche. Nahuel no hablaba, pero su pulso no cedía. Isabela no se separó de su lado. Le cambió los vendajes, le habló en voz baja, le contó de su infancia entre agujas y telas, de cómo soñaba con tener una casa sin gritos ni puertas cerradas. Esa noche no durmieron, pero tampoco murieron. Nahuel sobrevivió, pero apenas. Durante días permaneció postrado, con fiebre, delirando en su idioma ancestral. Las heridas de bala no eran fatales, pero habían rozado un nervio. Su cuerpo luchaba por sanar, pero el alma sangraba más. Isabela no se apartó. Cambiaba los vendajes, preparaba infusiones, entonaba los cantos que había aprendido de Huara. La aldea entera guardaba un silencio reverente. Los más viejos decían que la vida le había dado una segunda oportunidad porque aún no había cumplido su propósito. Pero sabían que algo más se acercaba. No solo hombres armados. Algo más peligroso, la mentira estructurada como poder. En tierra quemada, el juez Balcó preparaba su último movimiento. El revuelo causado por el intento fallido de captura había provocado grietas en su autoridad. Sabía que necesitaba más que fuerza. Necesitaba aparentar ley. Convocó entonces a un tribunal especial. 3 jueces traídos desde Santa Fe, promesas de recompensa, influencia, protección. El objetivo, juzgar en ausencia a Isabela Cordero por asalto, desacato y conspiración con tribus hostiles. No buscaba justicia. Buscaba una sentencia escrita antes de los hechos. Pero alguien más se movía en secreto. En las sombras del pueblo, don Raimundo Acuña, un viejo periodista retirado que alguna vez fue respetado por todos, comenzó a recopilar testimonios. Visitó a Dominga Ruiz, la anciana que había visto a la esposa del juez esconder la joya. Habló con los Müller, que sabían que Isabela jamás había tenido dinero ni joyas. Incluso interrogó en voz baja al propio sheriff, quien ya no sostenía la mirada de nadie. En paralelo, Isabela tomaba decisiones. Nahuel aún no podía caminar bien, pero había recuperado la conciencia. Durante una noche sin luna, Isabela le habló. No con miedo, sino con la convicción que solo da la verdad cuando ya no se teme perderlo todo. No quería seguir huyendo. Iba a bajar al pueblo. Iba a enfrentar el juicio. No por justicia, sino por dignidad. Nahuel no la disuadió. Solo le entregó una pequeña bolsa de cuero. Dentro, una piedra tallada con un símbolo apache. Representaba equilibrio. Su manera de decir, ve, pero no sola. Volvieron a pie. Ella al frente. Él cojeando,
pero firme. Cruzaron los mismos riscos por donde habían escapado semanas atrás, pero esta vez no ocultaban sus pasos. La gente del pueblo los vio llegar al atardecer. No hubo insultos ni vítores. Solo miradas largas, silenciosas, llenas de algo nuevo, duda. La plaza, que antes fue teatro de una ejecución fallida, ahora se llenaba por un juicio anunciado. El juez Valcott, vestido con su levita negra, estaba acompañado por sus colegas, 3 hombres con papeles sellados y rostros vacíos. Isabela se presentó sin defensores oficiales, pero no estaba sola. Don Raimundo entregó un legajo de hojas con testimonios firmados. Clara Thompson, la partera del pueblo, se paró a su lado. Y lo más inesperado, el sheriff Holt dio un paso al frente y declaró, con voz tensa pero firme, que jamás había visto evidencia real contra la muchacha. El juez intentó silenciarlos con tecnicismos, con leyes sacadas de contexto, pero el pueblo escuchaba ahora con otros oídos. El miedo se debilitaba. El teatro comenzaba a derrumbarse. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. La esposa del juez, Beatriz Valcott, apareció desde la sacristía de la iglesia, con el rostro cubierto, temblorosa, cargando en sus manos un pequeño joyero de madera. Lo entregó a Clara sin decir palabra. Dentro estaba el collar, enterrado, oculto, negado, pero ahí, completo. El juez intentó desmentirla, pero su voz sonaba hueca. Los vecinos no gritaban. Observaban, comprendían. El poder no se rompía con balas, sino con verdad. Los jueces externos se retiraron sin emitir veredicto. El juicio fue disuelto. No había más que decir. Isabela no celebró, solo respiró. Nahuel se mantuvo a su lado, como siempre, como sombra protectora. Y cuando la multitud se fue dispersando, la joven costurera miró al cielo despejado por primera vez en semanas. No era libertad aún, pero era el primer paso. Días después, Isabela y Nahuel no volvieron a la cabaña en las colinas. Tomaron un terreno al borde del río San Felipe, cerca de la frontera de las tierras tribales. Construyeron una casa simple, de adobe, con ventanales grandes y tierra fértil alrededor. No lo llamaban hogar, lo hacían hogar. Isabela plantó hierbas medicinales. Nahuel, que aún caminaba con dificultad, tallaba herramientas y cuidaba el fuego. Pronto, llegaron los primeros visitantes. Un niño con fiebre, una mujer con el alma rota por un parto perdido, un anciano apache que no dormía desde la guerra. Ella sanaba, él protegía. Juntos, sembraban. Pero sabían que no había paz duradera en el mundo sin ojos atentos. Don Raimundo comenzó a publicar crónicas anónimas sobre el juicio de Tierra Quemada. Cartas que viajaban de pueblo en pueblo, contando cómo una costurera huérfana había enfrentado al poder con dignidad, como un apache silencioso había salvado vidas sin levantar odio. El rumor crecía. Llegaba incluso a las ciudades donde nadie creía en los cuentos del oeste. Y con cada historia narrada, la figura de Isabela y Nahuel se volvía leyenda viva. Y aún no sabían lo que venía, porque entre esos lectores había uno muy particular. Un capitán del Ejército Federal que había sido expulsado años antes por denunciar abusos en territorios indígenas. Y al leer sobre Nahuel, recordó un nombre de los registros olvidados. Y al leer sobre Isabela, pensó en las hijas huérfanas que el sistema aplastaba sin justicia. Y decidió buscarla. El viento cambiaba. En la pequeña casa junto al río San Felipe, la vida parecía comenzar a echar raíces. Isabela trabajaba desde antes del amanecer. El huerto crecía, las gallinas ponían, los pacientes llegaban de lugares cada vez más lejanos. Algunos traían enfermedades del cuerpo, otros, heridas más profundas. Muchos no hablaban. Solo se sentaban cerca del fuego, esperaban una infusión, y volvían a sus caminos con la mirada menos cargada. Nahuel tallaba en silencio. Figuras, herramientas, símbolos. A veces se perdía en el fuego. Isabela lo notaba, pero no preguntaba. Había aprendido que algunos dolores solo se podían compartir con el tiempo. Hasta que, una noche sin luna, él habló. Nahuel no había sido un apache cualquiera. Antes de desaparecer, antes de ser el silencioso, había sido Tochoa,
el que guía al clan. A los 23 años, lideró una retirada de su pueblo tras una masacre en la Sierra Blanca. Su esposa, Nayeli, había muerto con su hijo en brazos en un ataque de milicianos. Desde entonces, no usó su nombre verdadero. Solo caminó. Esa noche le contó a Isabela que él mismo entregó su rango. Dejó atrás las ceremonias, las plumas, los tambores. Creía que había fallado. La tribu se dispersó. Algunos se escondieron en las montañas. Otros murieron cruzando el río Bravo. Pero algo lo había perseguido desde entonces. Un símbolo grabado a fuego en la roca cerca del campamento destruido. Era un círculo dividido en tres, con una serpiente enroscada. Lo vio una sola vez, pero lo recordaba cada noche. No pertenecía a ninguna nación apache. Isabela se estremeció. Había visto ese símbolo también, aunque no lo sabía hasta entonces. Uno de los hombres que la atacaron junto al río lo llevaba tatuado en el cuello. Un tatuaje mal hecho, pero reconocible. Ese símbolo no era solo una marca. Era una señal de poder oculto. Mientras tanto, en una finca abandonada al sur de Santa Fe, un hombre de traje blanco y botas de piel exótica recibía informes. No tenía nombre público. Lo conocían solo como el corregidor. Antiguo terrateniente, político caído en desgracia, exiliado por corrupción en la capital. Había creado una red secreta. Mineros, contrabandistas, políticos de frontera, exsoldados, todos con un interés en común: mantener la tierra sin leyes. Bajo sus órdenes operaban grupos con símbolos. Uno de ellos, el círculo dividido con la serpiente. El corregidor había leído los informes de Tierra Quemada. No le interesaba la justicia. Le preocupaba otra cosa: que una mujer pobre y un apache hubieran roto el miedo público. Eso podía encender incendios que ni el dinero apagaba. Ordenó vigilar a la joven. Pero con cuidado. El miedo era útil, la muerte no siempre. Una tarde, llegó a la casa del río una mujer desconocida. Morena, joven, con un sombrero viejo y un vestido manchado de barro. Dijo llamarse Valentina, hija de mestizos, nacida cerca de Durango. Había oído hablar de Isabela en las rutas del sur. Dijo haber visto horrores: pueblos quemados, niñas raptadas, chamanes asesinados. Valentina traía consigo un mapa, dibujado a mano. Mostraba cuevas, caminos secretos y símbolos que coincidían con los grabados que Nahuel había mencionado. Dijo haber escapado de un campamento donde hombres con cicatrices realizaban rituales con animales y fuego. No eran solo contrabandistas, eran fanáticos. Isabela la observó con atención. No por desconfianza, sino porque en Valentina vio su propio reflejo. Una mujer rota por los poderosos, pero con fuego en el pecho. La aceptó sin palabras. Esa noche comieron las tres: Nahuel, Valentina, Isabela, sin ceremonia. Solo fuego, pan de maíz y miradas densas. Con cada historia, con cada mapa, con cada símbolo repetido, la imagen se hacía más clara. Lo que había ocurrido en Tierra Quemada no era un hecho aislado. Era el borde de una red de control y silencio, extendida por caminos polvorientos, alcaldías, minas y misiones. Y ellos, sin quererlo, se habían convertido en el primer punto de ruptura. Nahuel comenzó a escribir, no con tinta, con fuego en la madera, tallando nombres, ubicaciones, símbolos. Isabela comenzó a recopilar testimonios en un cuaderno de cuero. Valentina hablaba con los caminantes, los obreros, los comerciantes heridos. Y en pocos meses, sin declararlo, se convirtieron en una resistencia silenciosa. El invierno volvió a teñir las colinas de gris. Pero ya no era un invierno de espera. Desde el sur llegaban más refugiados. Desde el norte, cartas anónimas. Desde el este, un joven militar destituido buscaba a la curandera de la frontera. Desde el oeste, un anciano apache traía noticias de un reencuentro tribal en las montañas del Oso. La casa del río San Felipe ya no era solo un refugio. Era un punto de reunión. Un cruce de caminos, una chispa, y aunque los enemigos aún no sabían sus nombres, pronto sabrían algo más importante: que no estaban solos. La primavera llegó al valle del río San Felipe, pero su aire traía algo más que flores.
Traía un murmullo sutil, como si el mismo suelo comenzara a contar historias que ya no podían callarse. En el rancho construido con manos heridas pero decididas, Isabela Cordero se había transformado. De costurera sin apellido a curandera de caminos, su presencia era ya más que la de una sobreviviente. Había encontrado su lugar, y con él, un propósito que crecía como las hierbas de su huerto, firme, discreto y necesario. A su lado, Nahuel, el guerrero apache que muchos creían muerto, vivía entre el silencio y la observación. Las heridas en su cuerpo ya no sangraban, pero en su alma aún ardían cicatrices más profundas. Cada amanecer lo encontraba sentado junto al río, tallando madera con sus manos firmes. Las figuras que creaba no eran decorativas, eran símbolos, mapas espirituales de un mundo que ya no se enseñaba, solo se recordaba. En ese refugio también vivía Valentina. Su llegada semanas atrás no había sido fácil, pero ahora su lugar en el grupo era claro. No solo traía información sobre la red de desapariciones y símbolos ocultos que marcaban territorios del sur, sino que se había vuelto pieza activa. Trazaba rutas, detectaba movimientos de espías y entrenaba a los más jóvenes que llegaban buscando algo más que refugio. Buscaban sentido. Los tres conformaban algo que no se había planeado, un núcleo, una semilla de resistencia. Pero sabían que el silencio no era escudo eterno. Desde Santa Fe, una amenaza se organizaba con precisión. En una finca alejada de los caminos oficiales, un hombre elegante, de ojos pálidos y movimientos calculados, revisaba informes. Lo llamaban el corregidor, aunque su título real había sido borrado tras un escándalo que nunca se investigó. Su poder no provenía de leyes ni de elecciones. Venía de la sombra, de alianzas que cruzaban territorios, de hombres que obedecían sin preguntar. Él había oído hablar de Isabela Cordero. Le habían dicho que una mujer pobre había sido salvada de la horca por un apache renegado, que no solo había sobrevivido, sino que ahora recibía viajeros, curaba con plantas, hablaba con líderes y tejía alianzas invisibles. Eso no era un problema, era una amenaza, no por sus armas, sino por su ejemplo. El corregidor mandó llamar a sus hombres más leales. No eran mercenarios comunes, eran exsoldados federales, expulsados tras guerras internas, hombres que habían visto demasiado y aprendido a no cuestionar nada. Les dio una orden simple: infiltrarse, observar y, si era necesario, eliminar la raíz antes de que creciera más. Mientras tanto, en el rancho, la red silenciosa se extendía. Valentina interceptó al primero de los infiltrados en un pueblo vecino, no por su ropa ni por su rostro, sino por su mirada. La reconoció porque ella misma había tenido esa mirada años atrás, la de alguien que no espera regresar con vida. Lo siguió durante 2 días hasta confirmar que se reunía en secreto con otros. Llevaban el símbolo, el mismo que había visto marcado a fuego en los cuerpos de esclavos. Un círculo dividido, con una serpiente dormida en el centro. Pero ahora, la serpiente parecía estar despertando. Isabela recibió la noticia sin sorpresa. Ya no reaccionaba con temor, solo con determinación. Comenzó a escribir, no cartas, sino crónicas. Historias que don Raimundo Acuna, el periodista retirado de Tierra Quemada, comenzó a imprimir en hojas sueltas, usando su molino de agua y su vieja imprenta manual. Las crónicas hablaban de curación, de pueblos que resistían sin fusiles, de mujeres que enseñaban a leer y a defenderse. Historias de verdad vestidas con ficción, para que pudieran viajar sin ser detenidas. El rumor llegó más lejos de lo que pensaron. En Durango, un grupo de mujeres mestizas comenzó a organizar círculos de lectura clandestinos con esas crónicas. En Arizona, unas monjas escondían niños escapados de campamentos mineros y usaban las palabras de Isabela como consuelo. En las montañas del Oso, antiguos guerrilleros indígenas comenzaron a enviar exploradores hacia el Valle de San Felipe. Querían conocer a la mujer que había cambiado el curso de una horca con una cuerda cortada. Una noche, Nahuel entregó a Isabela una caja pequeña, envuelta en piel de ciervo. Dentro había un collar de plata, con una media luna atravesada por una flecha. Pertenecía a Nayeli, su esposa.
En la tradición apache, ese símbolo se entregaba a quien no solo curaba, sino guiaba. No desde arriba, sino caminando al frente, al mismo nivel. Isabela no dijo nada. Solo lo sostuvo contra su pecho y asintió. Lo entendía. Aquel regalo no era honor, era responsabilidad. El amanecer trajo un jinete herido. Venía desde el sur. Había visto un pueblo arder. Las casas no habían sido saqueadas, habían sido silenciadas. No se llevaron comida, ni ganado, solo personas. Y los que quedaron tenían una marca en la frente. La serpiente. No había más dudas. Lo que habían visto de forma dispersa, ahora era una operación organizada. Y ellos, sin quererlo, se habían convertido en el primer obstáculo. Nahuel comenzó a reunir antiguos aliados. Usaba fuego para enviar señales a los clanes cercanos. No era llamado a la guerra, era llamado a la vigilancia. A recordar quiénes eran antes de ser perseguidos. Valentina organizó turnos de vigilancia, rotaciones de abastecimiento, códigos para comunicar peligros sin usar palabras. Y mientras tanto, Isabela seguía enseñando. A curar, a proteger, a hablar sin gritar. A defender sin destruir. Una noche de luna nueva, llegaron 4 ancianos de la nación Chiricahua. Traían consigo una manta tejida con símbolos de unión, el águila, el lobo, la raíz. Habían oído lo que sucedía. Dijeron que no vendrían a luchar, pero que enseñarían. Sabían que si esa red de oscuridad seguía creciendo, las armas no serían suficientes. Se necesitaba algo más fuerte, la memoria viva. Durante semanas, el rancho del río San Felipe se convirtió en un cruce de caminos. No todos venían armados. Algunos llegaban solo a escuchar, otros a ofrecer tierra, otros a decir, «Yo también vi». Nadie hablaba mucho, pero todos entendían que estaban ante algo mayor. Y el enemigo lo sabía. Desde Santa Fe, el corregidor dejó de mandar espías. Preparaba algo más grande. No una red de infiltración, sino una purga. Una operación con nombre Sombra Limpia. Planeaba borrar todo lo que considerara contagioso. Isabela, Nahuel, Valentina y cualquiera que se atreviera a vivir sin obedecer. Pero esta vez no se encontraría con miedo. Se encontraría con una tierra que recordaba, con voces que antes callaban, con personas que sabían lo que era perderlo todo, y que por eso ya no estaban dispuestas a perderse a sí mismas. La historia de Isabela Cordero no era la de una víctima. Era la historia de una mujer que tejió raíces con manos vacías, y la de un guerrero que, al no tener a quien proteger, aprendió a protegerlo todo, y la de una joven que, habiendo sido esclava, ahora se movía como sombra para liberar. Era el comienzo de algo que ningún símbolo podía contener, porque cuando la dignidad despierta, ni la serpiente más antigua puede volver a dormir. El aire cambió en el valle del río San Felipe. Ya no era la brisa tranquila de las mañanas, ni el murmullo templado de las noches. Era denso, con olor a movimiento, a tropa, a algo que venía. Los animales lo sabían. El río bajó más frío. Los cuervos volaban más bajo. Y los perros dejaron de ladrar. Solo gruñían. Una noche de abril llegó el primer mensaje marcado con el sello oficial del territorio. Una carta firmada por el nuevo gobernador interino, colocada sin sello militar, en la puerta de una tienda del pueblo más cercano. Ofrecía amnistía para todos los que se retiraran de las actividades de agitación y entregaran voluntariamente cualquier información o persona relacionada con el campamento irregular del río San Felipe. No mencionaba nombres, pero todos sabían de quién hablaba. Nahuel quemó la carta sin decir nada. Isabela la había leído 3 veces antes. No por miedo, sino por estrategia. El lenguaje era claro, no era una petición. Era un anuncio de cerco. Valentina fue la primera en moverse. Organizó patrullas rotativas. Varios de los más jóvenes que habían llegado heridos semanas atrás ahora caminaban con paso firme. Uno sabía leer rastros. Otro, construir trampas. Una niña de apenas 12 años, Samar, sabía imitar aves con tal precisión que servía de señal viva. Todos sabían lo que se venía. A 3 días de esa carta, llegó un segundo mensajero.
No traía papel, traía quemaduras. Un joven herrero que trabajaba en un pueblo controlado por los hombres del corregidor logró escapar por una brecha entre los cañones. Contó lo que había visto: un convoy militar con uniformes falsos, acompañado por civiles armados, reunidos en el puesto abandonado de San Lucero. Allí, bajo órdenes de un hombre encapuchado, que solo hablaba a través de un ayudante, se hablaba de limpiar la frontera, cerrar el paso a los infectados y quemar el veneno. El veneno eran ellos. Isabela y Nahuel no reaccionaron con rabia. Reaccionaron con decisión. Convocaron una reunión en la antigua cantera al sur del río. No hubo discursos, solo un fuego encendido, rodeado por 37 personas de distintas edades, oficios y nombres. Algunos hablaban náhuatl, otros apache, otros español antiguo. Ninguno quería guerra, pero sabían que si no resistían, nadie quedaría para contar lo que pasó. Nahuel habló poco. Dijo que no estaban armados como los poderosos, pero tenían algo que ellos no entendían: raíces. Y raíces, aunque no se vean, quiebran la piedra con el tiempo. La estrategia era clara: no atacar, no provocar, pero tampoco correr. Si venían por ellos, los encontrarían preparados. Las noches siguientes, el rancho del río fue vaciado. No por huida, sino por inteligencia. Solo quedaron los más fuertes, con rutas de escape ya trazadas. Los más vulnerables fueron llevados a refugios en cuevas antiguas, en lo alto de las laderas, o bajo las viejas ruinas del templo de los tres cipreses. Valentina organizó puntos de señal con espejos, humo y aves. Samar dirigía a los niños como si tuviera 20 años más. Y don Raimundo, el periodista, decidió no irse. Preparó una última crónica, escrita a mano, copiada por 5 personas distintas, y la escondió en diferentes partes del terreno. Era la historia completa, por si no sobrevivían. El enemigo llegó al amanecer del cuarto día. No llegaron como ejército, llegaron como escuadra de limpieza. Silenciosos, disfrazados de rescatistas. Banderas blancas, uniformes limpios, voces suaves. Pero los ojos no mentían. Y los rifles bajo las mantas tampoco. El líder de la operación no se presentó, pero su voz se oyó a través de un portavoz. Querían hablar, negociar. Isabela accedió a salir. No porque creyera en ellos, sino porque sabía lo que querían ver. Querían ver miedo, sumisión, y no encontraron eso. La mujer que se presentó ante ellos llevaba el collar de plata con la media luna y la flecha. Llevaba las manos libres, el rostro limpio, y los ojos fijos, como si cada palabra que dijeran pudiera convertirse en piedra. El portavoz dijo que venían a pacificar, a proteger a los pueblos del contagio de ideas foráneas. Isabela no respondió. Solo levantó la vista hacia el sol, que se filtraba entre las ramas. Fue entonces cuando los soldados vieron algo que no esperaban. Gente saliendo de los árboles. No armados, no en formación, solo de pie, mirando, observadores de su propio destino. El portavoz repitió sus condiciones. Y Nahuel fue quien habló. No gritó, no amenazó, solo dijo que si ellos no querían estar allí, no lo estarían. Pero estaban. Y entonces ocurrió lo que no esperaban. Uno de los soldados bajó su rifle. Otro se quitó el sombrero. Un tercero dio un paso atrás. No porque fueran persuadidos por palabras, sino porque entendieron que no había miedo allí. Y la ausencia de miedo es contagiosa. La operación Sombra Limpia no terminó en fuego. No ese día. Los hombres se retiraron sin una sola bala disparada. Pero no porque tuvieran piedad, sino porque no sabían cómo disparar sin convertir a sus víctimas en mártires. Esa noche, el fuego en la cantera volvió a encenderse. Pero no para defensa, sino para decisión. Lo que había ocurrido no era una victoria. Era una advertencia. Una pausa antes de algo peor. Isabela escribió una nueva carta. No era un relato. Era una invitación. A todos los que habían perdido, huido, escondido. A todos los que aún creían que otra forma de vivir era posible. Y al final de la carta, escribió una sola línea.
Si la tierra puede sanar después de un incendio, entonces nosotros también. Al amanecer, Nahuel talló algo nuevo sobre la entrada del rancho. No era un símbolo apache, no era una figura religiosa, era una palabra en lengua mixta, creada por ellos tres. Raíz. Y esa fue la señal, porque el enemigo aún existía. El corregidor aún tramaba, y muchos más vendrían. Pero ahora, por todo el territorio, en pueblos remotos, en cuevas ocultas, en barrancos y en iglesias abandonadas, alguien susurraba un nuevo nombre. Raíz. Un nombre que no era persona ni lugar. Era movimiento. Era decisión. Era lo que quedaba cuando todo lo demás fallaba. Y mientras las estrellas se encendían sobre el valle, Isabela, Nahuel y Valentina no celebraban. Solo se sentaron frente al fuego, en silencio, como quienes saben que la historia apenas comienza. Los días posteriores al retiro de los soldados fueron extraños. No se celebraba en el rancho del río San Felipe. No había euforia, ni discursos, ni falsas seguridades. Solo se sentía una especie de paz tensa, un interludio, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento antes de decidir qué rostro mostrar. Nahuel no hablaba mucho, pero su andar era más lento. Ya no por las heridas, sino por lo que cargaba dentro. Sabía que el tiempo no se había detenido. Sabía que el corregidor no se había rendido. Lo sentía como una sombra persistente, una serpiente invisible entre los matorrales. Isabela lo sabía también. Por eso decidió escribir una última carta. No para denunciar, ni para llamar a las armas, sino para contar. Con su letra clara, relató los hechos sin adornos. Nombró lugares, personas, símbolos. Confesó errores, decisiones difíciles, miedos. Y al final de todo, escribió una frase que parecía brotar más de la tierra que de su pluma. No somos héroes. Somos sobrevivientes que decidieron no arrodillarse. Esa carta no fue enviada a un periódico, ni a un tribunal. Fue copiada, escondida, repartida como semilla. En sacos de harina, dentro de Biblias olvidadas, bajo piedras marcadas. Quienes la leyeron, la copiaban. No por orden, sino por impulso, porque reconocían su verdad. Pero el corregidor no desapareció. Desde su finca fortificada al sur de Santa Fe, supo que su autoridad ya no se sostenía con decretos. Preparó entonces su jugada final. Una operación no militar, sino narrativa, limpiar su imagen. Acusó públicamente a sus propios hombres caídos del exceso sin autorización, presentó un informe falso al gobernador y se declaró defensor del orden. El plan era simple, borrar la historia. Pero entonces cometió un error. Ordenó la quema de los archivos judiciales de Tierra Quemada. Creía que así se apagaría el primer incendio. Pero el pueblo ya no era el mismo. El sheriff Holt, que años atrás había callado ante la injusticia de Isabela, esta vez no se quedó quieto. Reunió a los antiguos vecinos, a los Müller, a Dominga Ruiz, a quienes una vez observaron desde la ventana. Todos firmaron un documento, una declaración colectiva que decía solo 3 palabras. Yo vi todo. Y lo enviaron, no a la capital, sino a los pueblos, a las escuelas rurales, a los ancianos que aún contaban cuentos, a las mujeres que tejían en los mercados. Y así, el relato no solo sobrevivió, se multiplicó. Una noche de verano, Nahuel no despertó. Había estado más callado de lo habitual durante días. Miraba el fuego sin pestañear, como si viera algo más allá del humo. Cuando Isabela entró en su habitación aquella mañana, lo encontró acostado de lado, con una ramita de laurel entre los dedos y la estrella de madera, aquella que talló para ella, aún colgando de la viga. No había dolor en su rostro, solo descanso. Isabela no lloró de inmediato. Lo cubrió con la manta que él mismo había tejido el primer invierno. Valentina cavó una tumba bajo el gran fresno. No hicieron ceremonia, solo palabras bajitas, susurradas al viento. Gracias por quedarte más tiempo del que debías. Esa noche, el fuego no se encendió, porque ya ardía en otro lugar. El tiempo siguió. Isabela no abandonó el rancho, pero dejó de llamarlo así. Le quitó nombre,
porque entendió que los lugares también debían respirar. Valentina viajó durante un tiempo. Iba de pueblo en pueblo, llevando plantas, consejos, cuadernos escondidos. Siempre volvía. Siempre traía nuevas voces, nuevas verdades, nuevos suspiros. Y en las montañas del Oso, en un claro rodeado de pinos centenarios, una piedra fue tallada con símbolos simples: un halcón, una espina de agave y una media luna atravesada por una flecha. Nadie dijo a quién pertenecía, pero todos sabían. En el mundo exterior, los nombres cambiaron. El corregidor fue reemplazado. Se le acusó de corrupción, pero nadie lo vio arrestado. Simplemente desapareció. Las escuelas rurales comenzaron a enseñar una historia distinta. No oficial, pero viva, de boca en boca, de madre a hija, de fuego a fuego. Y en algunas de ellas, los niños repetían un cuento. Que una vez, en una tierra olvidada, una costurera sin apellido y un apache silencioso cortaron una cuerda destinada a matar. Y con eso, comenzó algo más fuerte que cualquier bala, una raíz. Muchos años después, una niña recogía flores junto al río San Felipe. Encontró una estrella de madera semioculta entre las piedras. La levantó, la limpió, y sin saber por qué, la guardó en su pecho. Porque algo dentro de ella, aunque no pudiera explicarlo, le dijo que era importante. Y lo era, porque el mundo olvida los nombres. Pero no olvida a quienes, cuando más oscuro estaba, se atrevieron a no rendirse.